Buenos días, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Carlos Osvaldo de la Mora y les vamos a presentar lo que es el mantenimiento como un sistema tribológico. Para comenzar, la tribología es una ciencia que estudia el movimiento relativo con el contacto. Como bien lo dice, se ocupa de la relación entre la fricción y el desgaste producidos y lubricados como medio para controlarlos y disminuirlos. Se compone de uno y dos materiales en contacto, en este caso la herramienta y la pieza a maquinar. Eh, los elementos que influyen son temperatura, presión y humedad. ¿Qué materiales de intermedio hay? Son grasas, aguas, partículas o contaminantes. ¿Y qué hace la carga y el movimiento? 5 y 6, como se ve ahí en la imagen. Cada definición tiene su punto en la imagen. ¿Qué importancia tiene todo esto? Todo esto es para disminuir la fricción y el desgaste, para evitar pérdidas de material y tener audibilidad a la herramienta y ahorro de energía. Todo esto va a la fricción, que en el razonamiento de un sistema tribológico puede ser la clasificada por el estado de contacto entre dos superficies, como rozamiento en seco, que ocurre cuando la interacción entre dos superficies es directa, o sea, no hay ni lubricante ni nada, esto es directa. El razonamiento límite, que es un estado intermedio entre los que el razonamiento en seco y el mixto, en el que las moléculas absorbidas del lubricante cubren las superficies. O sea, apenas hay algo. El rozamiento mixto es donde estados de rozamiento tales como rozamiento seco, límite y de fluidos, por lo tanto, pueden ocurrir fenómenos característicos de estos tres estados. O sea, pueden ocurrir esos tres a la vez. Y el rozamiento de fluidos, que es el de la fricción en un líquido lubricante que se separa completamente a las dos superficies, conocida como fricción hidrostática e hidrodinámica. También aquí hay algo que ver, que la curva de Strebeck, esta nos muestra un comportamiento donde el coeficiente de fricción en relación en cada uno de los estados de rozamiento. Por ejemplo, valores bajos de fricción son posibles de conseguir, sobre todo en rozamiento de fluidos, siempre y cuando los parámetros de viscosidad y velocidad de deslizamiento y fuerzas normales se encuentran en las proporciones correctas, como lo dice. Mientras estén las proporciones correctas, van a estar bien los parámetros de viscosidad, velocidad de desplazamiento y fuerza normal. También tenemos lo que es el desgaste, es donde la pérdida progresiva de material a causa del movimiento y fricción del cuerpo respecto a esta superficie, como lo habíamos visto, ese es el desgaste, por eso necesitan lubricante. Como lo vemos, existen varios tipos de desgaste, como desgaste abrasivo, desgaste por fatiga, desgaste de oxidación y desgaste adhesivo. Una falla en el que el material se da cuando uno de ellos es el dominante. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el desgaste abrasivo. Ese es el más común, donde existe una gran diferencia de dureza entre los materiales. Se producen rayaduras, micropicaduras, ranuras y cambios dimensionales. Todo eso se produce flanco a la herramienta por las partículas duras del material de la pieza, los cuales rayan y desgastan partículas del flanco. Pero en esto hay dos cuerpos, o sea, superficies duras o afiladas superficies con picos de aspereza, como lo ven como se ve en la imagen. O de tres cuerpos, que en ese caso las partículas duras o afiladas entre las superficies de contacto.
También está el desgaste adhesivo, que ocurre en condiciones desfavorables de lubricación al trabajar en seco. Las superficies forman un enlace adhesivo que la cual a veces favorece si las superficies en contacto tienen la misma composición o tienen que combinarse o no poseen un recubrimiento protector. ¿Qué consecuencias tiene? Que la soldadura por presión en frío tiene huellas de deslizamiento, corrosión por picaduras, filo recrecido y de la rotura de la herramienta. El otro es desgaste por fatiga, lo que resulta que cargas mecánicas repetitivas y alternantes en cargas de contacto con fluctuaciones de tiempo y prolongado. Todo esto cede a las resistencias a la capa inmediata a la superficie y ocurre a la formación de grietas y a su propagación por debajo de la superficie sometida. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Son grietas transversales y de cresta, corrosión o microcorrosión por picaduras o rotura de la herramienta. Desgaste triboxidación es donde hay una reacción química inducida por fricción o temperatura. Esto deriva a la corrosión o oxidación del material. En esta se puede de que son de cortes de debería de la fusión. En las operaciones de corte de debería de la fusión, las consecuencias al interfase de la superficie se producen contactos con las esperanzas y cuando hay una lubricación se produce oxidación térmica, dando paso a los efectos no deseados. No vale mal. Ejemplos en herramientas, el desgaste en la cara de desprendimiento, en grasa producido por la fricción como la viruta. El ejemplo 2, desgaste en la cara de incidencia del filo de corte producida por razonamiento con la pieza, desgaste de muesca producido por lo que la superficie de la pieza es más dura que el resto del metal. Ejemplo 3, que es el desgaste por astillamiento, pequeñas roturas en el filo de corte generando un acabado deficiente en la pieza. Luego sí, lo que es la lubricación permite la evacuación de virutas e impurezas, así como el calor propio del proceso. ¿Qué características tiene? Las características principales son la lubricación busca reducir la fricción, en este caso entre las dos superficies cercanas, de las cuales al menos una debe estar en movimiento, una puede estar fija y la otra debe estar en movimiento. El proceso consiste en interponer una capa de lubricante entre ellas, facilitando la tarea de los equipos mecánicos al disminuir los esfuerzos a los cuales son sometidos. Eh, Disminuir el rozamiento. Al poner una película de lubricante entre las superficies se previene el contacto directo y evita daños superficiales, como ya habíamos visto los daños anteriores. Que se interponen astillitas, que se desgasta, etcétera, etcétera. Reducción del desgaste, tanto el material como la herramienta están sometidos a los diferentes tipos de cargas. La lubricación alivia estos esfuerzos, permitiendo una larga vida útil de ambos. Refrigeración. La lubricación permite la reducción de las altas temperaturas presentadas en el proceso de maquinado, aunque esto depende del tipo del material de trabajo y del lubricante. Independientemente depende del qué material sea y del lubricante. Detergencia. Eso se refiere a que mantener limpio el material. Es decir, que no haya presencia de viruta que obstaculice el proceso de remoción de material. Además, se pueden dispersar las impurezas presentes en la superficie del material. O sea, tiene que estar limpio, no tiene que haber pequeñas partes del material desgastado. Porque al haber puede que con el rozamiento, con la fricción, puede que se hagan más grandes. Aunque tenga lubricante, puede que se hagan más grandes. Minimizar corrosión. Eh, eh, Todos sus materiales pues, tienden a corroerse, ¿no? Una buena lubricación puede evitar eso. Que ese proceso se dé de manera rápida, o sea, como quien dice, la hace más lento. Y transmitir potencia, dependiendo del tipo de lubricante,
es posible transmitir potencia de herramienta sobre la pieza para evitar endurecimiento total o parcial en la superficie del material. Lo vemos con los lubricantes, fluidos de corte, fluidos especiales aplicados sobre el punto de contacto de herramienta y el material de trabajo a través de uso de manguera, ahí como se ve en la imagen. Tipos de lubricantes según composición: líquidos, semisólidos y sólidos, según naturaleza, minerales sintéticos y semisintéticos. Criterios de selección: aquí se hace referencia a propiedades importantes para tener en cuenta la selección del lubricante, por ejemplo, pieza, según el tipo de material de la pieza máquina: acero, ácido inoxidable, aluminio, superalaciones, material endurecido, etcétera. También tenemos lo que es la herramienta, el material de la herramienta también influye en la decisión, o sea, qué es lo que se va a usar. La máquina, según el tipo de máquina, ya sea manual o automática, afecta en el proceso a cuanto a la velocidad, ya es muy diferente en cada una. Y tipos de lubricación: en ese cuadro hay cuatro: hidrostática, hidrodinámica, elastohidronámica sólida, la cual la hidrostática es donde es la que se utiliza para velocidades relativas de deslizamiento a bajas o incluso para los momentos de arranque en diferentes máquinas o mecanismos, para que se forme una capa de aceite en régimen hidrodinámico. El eje tiene que tener una velocidad mínima, o sea, un motor, puede ser un motor de carro. Hidrodinámica, esta se tiene al girar el eje que arrastra al aceite, creando zonas de sobrepresión y depresión, llegando a un determinado momento. Esta se puede crear una cuña de presión hidrodinámica, presión que mantiene los dos cuerpos sin ningún aporte de presión exterior. Luego tenemos la elastohidrodinámica, la cual eh, son lineales o puntuales, ¿no? Como consecuencia de las cargas elevadas en los contactos, se tiene un aumento de viscosidad en el aceite, como lo dice, y deformaciones elásticas en cuerpos. Para cuantificar la teoría de lubricación, es necesario conjugar las siguientes ecuaciones, que es de la viscosidad en función de la función, diferencia de Reynolds, una ecuación, y de la deformación elástica de los cuerpos. Y luego la sólida, que se recurre a la lubricación sólida cuando se producen algunas de las siguientes condiciones: cuando hay temperaturas altas, cuando hay exceso difícil de lubricante líquido, cargas extremas con vibraciones, presencia de gases disolventes y ácidos, entre otros. Bueno, creo que eso sería todo. Eh, Toda mi presentación. Gracias.